al cual creemos y predicamos no es un Dios histórico, es un Dios vivo, un Dios real. Y créame que así como Dios lo hizo con la vida de nuestro hermano Oscar, también lo puede hacer con su vida en el milagro, en el área que usted necesite. Amén. Y bueno, quiero comenzar en esta mañana con esta colección de enseñanza y repita conmigo: raíces eternas. Y inicio esta colección de enseñanzas porque por mucho tiempo me he preguntado por qué muchas veces hay personas que inician con un entusiasmo, inician con alegría, asisten a la iglesia, se enamoran de Dios, pero de repente vemos que de un día a otro ya no están. Vemos que personas que tienen la fe para iniciar, pero no tienen la fe para continuar. Y llego a la conclusión orando y preguntándole al Señor por qué muchas veces sucede esto en nuestras vidas. ¿Por qué la gente no puede permanecer en Cristo? ¿Por qué las personas no pueden tener esa convicción en sus vidas? Y algo que aprendí durante esta semana que estaba preparando mi mensaje es que todo lo que no tiene raíces nunca va a permanecer. Lo único que permanece es lo que tiene raíces. Porque las raíces son las convicciones de nuestra vida. Las raíces son aquellas convicciones que nosotros tenemos para creer en Dios sin importar la circunstancia. Y me encanta lo que la Biblia nos enseña en Salmos capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La Biblia nos enseña que como árboles plantados, dice la Biblia que aquellos que estamos plantados vamos a poder dar fruto. Por eso las raíces son importantes, porque quien no tiene raíces no tiene frutos. Y lo que vamos a aprender en esta mañana es que nosotros debemos de tener una vida arraigada en Jesús. Porque mientras nuestra vida no esté arraigada en Dios, nuestra vida no será estable. Mientras nuestra vida no esté arraigada al Señor, nuestra vida no va a ser estable. Por eso vemos personas que su vida literalmente en Cristo es como una montaña rusa, donde un día están, otro día no están, donde un día aman a Dios, pero otro día no quieren nada con Dios. Porque mientras que nuestra vida no esté cimentada, mientras nuestra vida no esté arraigada, no vamos a poder permanecer. Y si podemos poner un título a esta enseñanza, le he titulado ¿por qué no permanecen? Porque hoy el Señor nos va a llevar a que tengamos la convicción, a que nosotros echemos raíces, que podamos crecer para poder dar fruto. Porque la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos a más. Pero antes de continuar, ¿por qué no oramos en este día? Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que tú nos lleves, que tú nos ministres, Señor, y que tu palabra no regrese vacía. Dame la gracia y dame el favor para poder transmitir este mensaje, Señor. Y toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si lo cree conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que veamos cuál es el orden para que nosotros podamos echar raíces. Primeramente tenemos que aprender que cuando nosotros venimos a Cristo, estamos llamados a echar, y significa que es nuestra convicción, significa que es la decisión que nosotros hemos tomado. Por siguiente, nosotros tenemos que crecer. Ahora, cuando hablamos de crecer, hablamos de procesos, porque crecer no es nada fácil. Es más, crecer duele. Cuando estábamos pequeños, ¿qué nos dolían? Las rodillas, los huesos, las articulaciones, porque cuando estamos creciendo nos va a costar. La vida en Cristo, es más, quiero enseñarle esto: venir a Jesús no es la meta, venir a Jesús es el inicio de grandes cosas.
Pero durante este crecimiento va a haber un proceso. Primero, aceptamos a Cristo. Segundo, crecemos en Cristo. Y tercero, damos fruto en Cristo. Porque algo que hemos aprendido es que antes de que Dios te bendiga, Él te ordena. Cuando la Biblia dice que Jesús multiplica los panes y los peces, dice la Biblia que Él mandó a separar de 100 en 100 y después multiplicó. Y cuando hablamos de este crecimiento, estamos hablando de ese orden. Estamos hablando de ese proceso. Estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de esa comunión. Porque si en algo nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer, es en la fe, es en la comunión y es en la palabra. Es en la fe, es en la comunión y es en la palabra. Y los frutos son el resultado de nuestra fe, de la palabra, de la comunión. Y para que nosotros podamos llegar a este nivel de frutos, nosotros tenemos que estar arraigados, echando raíces. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Hecho raíz, tengo la convicción, el Señor trae el crecimiento y eso me lleva a poder dar fruto. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente: entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí, un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía ¿qué? Se secó. Y la otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Pero me encanta. Y la otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero la que cayó en buena tierra, repite conmigo: yo soy una buena tierra. Dice, y dio fruto, a uno a 100, a otro a 70 y a otro a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser una buena tierra. Pero la Biblia nos enseña que aquellos que pudieron permanecer son aquellos que tienen ¿qué? Raíces. Porque donde no hay raíces no hay profundidad. A veces nosotros queremos crecer, pero no queremos echar raíces. Primero echo raíces, después crezco y después traigo fruto. Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué si escucho la palabra? ¿Por qué si tengo un momento de oración y adoración y tú me hablas y me ministras? ¿O por qué? La pregunta sería: en la iglesia soy uno y fuera de la iglesia soy otro. La respuesta es tan fácil: porque no hay profundidad. A veces decimos: Señor, ¿por qué solamente me puedo comportar bien en la iglesia, pero fuera de la iglesia soy todo lo contrario? Me encanta esto, porque no es que falte semilla, no es que falte palabra, es que falta profundidad. No es que falte la semilla, no es que falte la palabra, es que falta profundidad. Porque Jesús le estaba predicando a las multitudes. Todos estaban escuchando lo mismo, recibiendo la misma palabra, pero no todos daban el mismo fruto. Porque el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es la tierra. Me encanta esto, porque el cielo no tiene problemas para hablar, la tierra tiene problemas para recibir. El cielo no tiene problemas para hablar, Dios constantemente está hablando. El problema es que la tierra tiene un problema para recibir. Hoy no estamos analizando por qué la gente se va únicamente. Estamos analizando por qué no podemos echar frutos.
Porque Proverbios nos enseña y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Quiero que ponga su mano en su corazón y repita conmigo: Señor, prepara mi corazón. Porque cada vez que nosotros vengamos a la casa de Dios, venimos a escuchar la palabra, venimos a meditar la palabra, venimos a hablar la palabra, venimos a... ¿Y qué más? Y venimos a... Y cada vez que usted venga, tiene que preparar su corazón. Porque si el corazón está preparado, la palabra... Si el corazón no está preparado, la palabra nunca va a ser aprovechada. Si nuestro corazón no está listo, la palabra no va a ser aprovechada. En Proverbios capítulo 20, versículo 5 dice lo siguiente: como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre. Como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre. Pero me encanta esto: pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. Significa que nosotros debemos de ser personas que aprendamos a escuchar. Significa que tenemos que ser personas que sabemos que aprendamos a preguntar con discernimiento. Que seamos personas que sabemos leer más allá de las palabras. Nos enseña que no todo lo que una persona piensa o siente es obvio. Nos enseña que no todo lo que una persona piensa o sienta es obvio. Porque recordemos que la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Iglesia, quiero decirle que Dios siempre habla profundo, pero no todos viven profundo. Y lo que hoy vamos a aprender en este día es que nosotros debemos de ser una iglesia que eche raíces. Vuéltate con ahí y dile: hoy vas a echar raíces. Y sin más contexto y sin más introducción, quiero entrar a esta historia que me encanta en la Biblia. Siempre me gusta hablar de una historia bíblica, porque el Señor siempre tiene algo que enseñarnos con una historia. Y vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Hoy el protagonista, y a quien le vamos a dar literalmente duro, es a Joás. Vayamos a la Biblia, 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, dice lo siguiente. Joás tenía ¿cuánto? Cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos años? En Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Bersabé. Joás, y aquí me encanta esto, porque dice: Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo del sacerdote Joiada. Joiada tomó para el rey 2 mujeres, y éste engendró hijos e hijas. Aconteció después de esto que Joás decidió reparar la casa del Señor. Entonces reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y reúnan de todo Israel dinero para reparar de año en año la casa de su Dios. Pongan diligencia en este asunto. Pero los levitas no pudieron o no pusieron diligencia en lo que Joás les había hablado. El contexto de la historia es que Joás fue un rey a la edad de 7 años. Su abuela era Atalia. ¿Y por qué menciono su abuela? Porque hay iniquidades que nosotros tenemos que vencer todos los días. Atalia, ¿sabes quiénes eran ellos? Su abuela. Era la hija de Acab y de Jezabel. Pero esta abuelita cascarrabias reinó, gobernó, porque mandó a matar a toda la descendencia para poder gobernar. O sea, imagínense nada más sus padres. Quiero que veamos el contexto de Joás. Joás fue guardado en el templo para no ser matado. Su abuela,
que sus bisabuelos es Acab y Jezabel, tremendo linaje. Un día este hombre llamado Joás, aquel hombre que nació o que fue guardado en el templo, un día se rebeló en contra de Dios. Eso me enseña entonces, iglesia, que Joás no fue un rey que conoció a Dios, fue un niño que creció cerca de Dios. Eso es muy diferente. Es muy diferente crecer, escucha esto, con Dios que creer cerca de Dios. Fue salvado de no morir y escondido en el templo. Creció entre sacerdocios, ritos y palabra. Pero este hombre únicamente lo estaba haciendo porque alguien estaba detrás de él. En otras palabras, Joás no tenía raíces, porque la Biblia dice lo siguiente: durante toda la vida del sacerdote Joiada, Joás hizo lo que el Señor aprobaba. No dice que hacía por una convicción, no dice que lo hacía porque amaba a Dios. Mientras estaba su líder, mientras estaba el hombre que podía ver, estaba haciendo lo que Dios aprobaba. Significa que este hombre dependía de una persona, no de una convicción. Y ahí es donde quiero entrar en el mensaje en este día. A veces nosotros no echamos raíces porque dependemos más de las personas que de Dios. Y no te estoy diciendo, entonces me voy a volver un desconfiado, porque a veces nosotros usamos la palabra de Dios sin entender el contexto de la historia. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, sí, maldito el hombre que confía en el hombre, yo por eso no confío en nadie. A ver, tienes que saber el contexto de la historia. El contexto de la historia o el versículo nace que maldito el hombre que confía en el hombre, porque Judá, escucha esto, Judá hizo una alianza con Egipto para la provisión de en ese entonces que necesitaba. Entonces Judá empezó a depender más de Egipto que de Dios. Es por eso que nace este versículo: maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no está diciendo que no confíes en los hombres. Está diciendo, no confíes más en un hombre que en Dios. No sé si me estoy explicando. No confiemos más en el hombre que en Dios. Entonces Joás solamente hacía lo que le correspondía porque tenía una persona. En otras palabras, lo hacía por el hombre y no lo hacía por Dios. Joás muere, su líder muere y Joás cambia la voz. Deja de escuchar a Dios y a su líder y empieza a escuchar a los príncipes. Pero me encanta la historia porque Joás primero abandona el templo, luego rechaza la corrección y después mata al profeta. Empezó protegiendo el altar y terminó persiguiendo al altar. Su problema no fue la falta de información, su problema fue la falta de raíz, porque no tenía la convicción. Su problema no es que no había palabra, su problema es que no había raíz. Es decir, iglesia, recibió entorno pero no desarrolló la intimidad. Recibió dirección, pero no tuvo convicción. Por eso empezó bien, pero no permaneció. Y aquí es donde yo tenía esta respuesta: Señor, ¿por qué muchas personas un día empiezan con entusiasmo, deciden seguir a Jesús, deciden renunciar, pero no permanecen? Porque a veces tenemos únicamente el entorno, pero no tenemos la intimidad. Tenemos únicamente la dirección, pero no tenemos la convicción. Por eso la Biblia dice que durante toda la vida del sacerdote, hizo lo que el Señor aprobaba. Se escuchará bonito, pero es una advertencia. Porque la Biblia no dice que hizo lo recto porque amaba a Jehová.
La Biblia dice que mientras estuvo su líder, hacía lo correcto. Llevémoslo al 2026, Ciudad de México, Norte. A veces nosotros somos personas que únicamente estamos siguiendo al hombre y no estamos siguiendo a Dios. Que lo hacemos porque alguien más nos dijo, no porque tenemos la convicción. Y créame, iglesia, el corazón de Dios no es que usted haga algo por una imposición. El corazón de Dios es que usted lo haga por una convicción. Este hombre llamado Joás hacía únicamente lo recto mientras estaba su líder, mientras estaba el sacerdote. Pero el día que él murió, se rebeló y dejó de hacerlo. Esto me enseña entonces, iglesia, que su fe no era convicción, era supervisión. Su fe no era una convicción, sino que simplemente estaba siguiendo porque estaba siendo supervisado. Su relación con Dios no era raíz, simplemente era un entorno. Nosotros no podemos ser personas que hagamos las cosas por el hombre. Debemos de ser personas que hagamos las cosas por Dios. Porque si nosotros únicamente hacemos las cosas porque nos supervisan, entonces no es fe, es supervisión. Pero cuando muere su líder, su mentor, su pastor, su sacerdote, veamos qué dice. Después de la muerte de Joiada, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey. Y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa del Señor. ¿Qué es lo que ya había pasado? Su sacerdote, su líder, había que. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Abandonó la casa del Señor, Dios de sus padres. Y aquí viene lo triste de la historia. Y rindieron culto a los árboles rituales de acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de su culpa o de culpa suya. Muere su sacerdote y este hombre llamado Joás abandonó la casa del Señor y empezó a postrarse a ídolos. Cambió la voz de Dios por la voz de los príncipes. Pero aquí no acaba la historia. Versículo 20 dice: entonces el Espíritu de Dios invistió ¿a quién? A Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho el Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperan, porque por haber abandonado al Señor, Él también los abandonará. Pero ellos conspiraron contra Él. Y por mandato del rey, ¿de qué rey estamos hablando? Por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey de Joás no se acordó de la bondad de Joiada, padre de Zacarías, y que había mostrado con él. Más bien mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Tristemente, mira, contexto de la historia para que vayamos entrando en el mensaje. Tenía un sacerdote, el sacerdote muere y Joás dice: ok, ya no hay nadie en que me vea. Así a veces somos nosotros. Decimos: no está el pastor, no está el líder, pues ¿para qué voy? Hermano, usted no viene por un hombre, usted viene por Dios. Y dice la Biblia que abandonó la casa del Señor y empezó a buscar rituales. Entonces Dios levanta a Zacarías, que es un profeta, y les dice: ¿por qué están haciendo esto? Todos conspiraron en contra de Zacarías para matarlo. Y dice la Biblia que Joás, escucha esto, conspiró
para que Zacarías fuera asesinado. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Que tristemente así estamos viviendo hoy en día. Personas mutilando el cuerpo de Cristo, matándose entre sí mismos. ¿Usted sabía que el único ejército que se mata entre sí mismo es el ejército cristiano? Tanto hate que hay en las redes. Tristemente el hate, las críticas que más hay en una corriente llamada redes sociales son personas que un día estuvieron sirviéndole a Dios y hoy en día se dedican a estar criticando y juzgando. Que hoy en día se dedican a estar matando al cuerpo de Cristo. Como este hombre Joás que abandonó la casa de Dios y conspiró para que mataran al profeta de Dios. Este hombre empezó protegiendo el templo, pero terminó persiguiendo a los profetas. Este hombre terminó haciendo lo incorrecto. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque este hombre no había echado raíces en Dios, había echado raíces en personas. Eso me enseña entonces que el que no echa raíces en Dios, echa raíces en personas. Y nosotros no estamos llamados a echar raíces en personas. Estamos llamados a echar raíces en Dios. Estamos llamados que sin importar lo que esté sucediendo, nuestra convicción va a seguir en Jesucristo. Pero cuando nosotros echamos raíces en personas o en cosas, nuestra vida va a ser inestable. El mensaje de hoy, iglesia, es que estamos llamados a echar raíces en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. De Joás aprendemos que Joás no tenía temor a Dios, tenía temor al hombre. Joás no tenía temor a Dios, temió a perder la aprobación. Y Joás es este hombre que Mateo 13 habla, que el que recibe con gozo, pero no tiene raíces. Joás tenía información, Joás tenía ambiente, Joás tenía ejemplo, pero no tenía profundidad. Pero no tenía convicción, pero no tenía comunión personal. Eso me enseña entonces que no todo el que crece en la iglesia crece en Dios. Una vez más lo voy a repetir. Joás tenía información, Joás tenía ambiente, Joás tenía ejemplo, pero no tenía profundidad, no tenía convicción, no tenía comunión personal con Dios. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es crecer en Dios. Porque no todo el que crece en la iglesia crece en Dios. ¿Qué aprendemos en este día entonces? Número 1, emoción no es conversión. A veces nosotros nos emocionamos. Decimos, ay, qué hermoso estuvo la presencia de Dios. Wow, sentí tan bonito. Pero salimos en la tarde y nos olvidamos de lo que hemos recibido. Emoción no es convicción. Usted no viene a la casa de Dios a ser emocionado. Usted viene a ser transformado. Mateo dice lo siguiente: el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Dice, recibe la palabra con gozo. ¿Cuántos nos hemos emocionado? Wow, qué tremendo estuvo la palabra, qué tremenda estuvo la presencia. Pero cuando tenemos un problema, no quiero nada con Dios. Porque la Biblia dice que no tiene raíces. Algo que nosotros debemos de aprender, iglesia, es que nosotros no seguimos a Jesús por lo que nos pueda dar. Lo seguimos por lo que Él es. Lo seguimos por su bondad. Lo seguimos por su amor. Respondemos con estímulo, pero los problemas de la vida ahogan la palabra.
Pero no estamos llamados únicamente a emocionarnos. Estamos llamados a echar raíces. Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo verdaderamente, la conversión soporta la prueba. Cuando el enemigo se quiere levantar, por causa de las raíces que tengo, no me van a derribar. Porque la Biblia nos enseña que seremos plantados junto a corrientes de agua y que su hoja no va a caer. ¿Y sabes qué declaro en esta mañana sobre tu vida? Que eres como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja no va a caer y que vas a dar un fruto a tu tiempo. Echemos raíces. Porque Joás obedecía mientras había sacerdote. Pero cuando vino la presión, abandonó. No estamos aquí por una persona. Estamos aquí por Cristo. Ahora. No nos confundamos. Porque también estamos llamados a ser ejemplo. Porque hay gente que dice, bueno, si tú no estás aquí por mí, pues a mí no me veas, yo me voy a equivocar. No. La Biblia dice, hay de aquel que hace caer a uno de mis pequeños. El hecho de que las personas estén aquí por Jesús, a nosotros no nos exenta de no dar ejemplo. No nos confundamos. Juan capítulo 6, versículo 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Jesús estaba enseñando. A los discípulos no les gustó. Y la gente abandonó, no por persecución, sino porque no tenían profundidad. Iglesia, la emoción te acerca a Dios, pero solo la convicción te mantiene en Dios. La emoción nos va a acercar a Dios, pero la convicción nos va a mantener en Dios. Si nuestra fe depende de quién predica, de quién te anima, de quién te invita, de quién te ora, quiero enseñarte esto. No es fe, es dependencia emocional. Si nuestra vida depende de quién predica, quién nos invita, quién nos ora, quién nos motiva, quiero decirle algo, no es fe, es dependencia emocional. Y nosotros no estamos llamados a tener dependencia emocional. Estamos llamados a tener personas convertidas a Cristo. Número 2, ¿qué aprendemos en este día? El reino no es un evento, es proceso. Mateo 13:22 dice, y el que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Repita conmigo, los afanes ahogan la palabra. Joás restauró el templo, pero no restauró su interior. Joás restauró el templo, pero no restauró su interior. Su obediencia era pública, era visible y era superficial. Nosotros no podemos ser cristianos que únicamente obedezcan cuando nos están viendo. Porque si algo le he enseñado es que el lugar donde más cristianos tenemos que ser es en nuestro hogar. Es en nuestra casa. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Volviendo a la historia dice, sin embargo les envió profetas para que los hiciera volver al Señor, hablando de Zacarías. Y los amonestaron, pero ellos no escucharon. Porque aquellos hombres en la historia de Joás no quiso proceso, quiso comodidad. Aquellos hombres no quisieron proceso. Le dije, primero tengo la convicción, después tengo el crecimiento, que es el proceso. Dice, sin embargo,
les envió profetas para que los hicieran volver al Señor. Y estos los amonestaron, pero ellos no. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros no hemos escuchado? Nos enojamos en el proceso. Queremos crecer, pero no queremos que nos duela. Queremos avanzar, pero no queremos ser procesados. Entonces llega una conclusión, iglesia. Y la conclusión es la siguiente: que lo que no se forma con proceso se deforma con presión. Lo que no se forma con proceso se desforma con presión. Dios no edifica rápido lo que quiere que dure. Es más, me encanta esto, porque Dios no está interesado en qué tan rápido llegues. Dios está interesado en quién te conviertes mientras llegas. Lo que no se forma en proceso se deforma con presión. Jesús estaba enseñando, estaba edificando, estaba dando instrucciones, hablando parábolas. Y la gente dijo: qué dura es esta palabra, ¿quién la ha de soportar? Porque no tenemos raíces. Tengo la convicción, hecho raíces, recibo a Cristo. Pero para poder permanecer tengo que crecer. Se llama carácter. Y el carácter espiritual se forma poco a poco. A ver, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos corrige? Es más, ¿a quién le gusta que nos corrija? A nadie. Pero es necesario. ¿Qué haces, hablando de la iglesia, cuando te corrigen? ¿Qué haces cuando te impulsan a más? ¿Qué haces cuando eres confrontado? No, pues yo ya me enojé. Pues yo ya no quiero nada con la iglesia. Yo ya no quiero nada con Dios. Entonces estamos diciendo: no queremos proceso. Porque cada vez, escucha, esta me encanta, porque cada vez que eres corregido, que eres impulsado a ir a más, que eres confrontado, que eres enseñado, que eres edificado, y dices: no, es que en esa iglesia no hay amor. Es que estoy buscando otra iglesia. Porque te corrigieron, porque te exhortaron, porque te motivaron. Quiero enseñarte lo siguiente, iglesia: no perdiste la iglesia, perdiste el proceso. No perdemos una iglesia cuando nos enojamos porque alguien nos corrige. No perdemos una iglesia, perdemos el proceso. Y a Pablo le pasó lo mismo. Pablo tenía una iglesia llamada de los Gálatas. Tremenda iglesia que tenía Pablo. Una cajita de sorpresas. Pero Pablo empezó a confrontar. Pablo empezó a enseñar. Entonces Pablo dice lo siguiente en Gálatas 4:15: ¿dónde está pues su bienaventuranza? Porque les doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habrían sacado sus ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho de su enemigo por decirles la verdad. Hoy en día vemos al pastor, al líder, como nuestro enemigo por hablarnos una verdad. Pero no hemos entendido que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. A Pablo le sucedió eso. Pablo lo dice: ustedes me amaban. Eran capaces de quitarse los ojos por causa de mí y dármelos. Pero ahora resulta que soy su enemigo por hablarles una verdad. Repita conmigo: Señor, dame el corazón para amar la corrección. Proverbios 12:1 dice: el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la represión se embrutece. Debemos de ser una iglesia que ame la corrección. Corrección no es maltrato. Al contrario, corrección son límites. Límites que Dios usa para protegernos, no para destruirnos. Porque no es que Dios quiera limitarte, es que Dios quiere quitar lo que te puede destruir. Y eso se llama un proceso.
Número 3, y termino con esto. ¿Qué aprendemos en este día? Dios quiere fruto, no visitas. Mateo 13:23 dice: pero el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y la entiende. El que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y a otro al 30 por uno. Todo lo que tiene raíces crece y da frutos. Joás tuvo trono, tuvo templo, tuvo palabra, pero no tuvo fruto, transformación y permanencia. Iglesia, Dios no está buscando asistentes, seguidores y oyentes. Él está buscando discípulos transformados y firmes. Porque los frutos es la prueba visible de una raíz invisible. Los frutos son la prueba visible de una raíz que es invisible. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana vidas es sabio. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando de carácter, de obediencia, de santidad, no de dones, no de cargos o no de títulos. Por lo tanto, iglesia, quiero decirte algo de parte de Dios: que donde hay raíz, donde no hay una raíz, cualquier viento te tumba. Pero donde hay raíces, ni el infierno puede moverte. Y Dios nos está llamando a ser una iglesia que, a pesar de lo que se levante, que a pesar de lo que venga, vamos a permanecer en Jesús. A pesar de lo que el enemigo esté preparando, nosotros vamos a tener la convicción de permanecer en Cristo. Porque donde no hay raíces, cualquier viento te va a tumbar. Pero declaro que en NGI hay raíces y el infierno no puede movernos. Y termino con esto, porque lo más importante y la raíz más importante es Jesús. Porque Jesús no solamente es el sembrador, Jesús es la raíz verdadera. En Colosenses la Biblia dice lo siguiente: firmemente, ¿cómo? Es más, creo que lo leamos junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Firmemente arraigados y sobreedificados. ¿Con quién? Confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracia. Firmemente arraigados. Te digo algo de parte de Dios: no permanecemos por fuerza humana, permanecemos porque estamos unidos a Cristo. No permanecemos con fuerzas humanas, porque hemos aprendido que no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Iglesia, quiero decirte que el que permanece en Cristo permanece para siempre. Y nosotros estamos llamados a permanecer para siempre. Porque venir a Jesús no es la meta, es el principio de un camino largo para toda la vida o hasta que Cristo venga. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y quiero pedirle que cierre sus ojos en este día. Si usted me dice hoy: pastor, yo quiero echar raíces en Jesús, yo quiero echar raíces en Él, sin importar lo que venga, sin importar lo que se levante. Quiero que usted repita conmigo en esta mañana: Señor Jesús, quiero echar raíces profundas y no ser solo un asistente. Que mi relación contigo, Señor, no sea superficial, sino sea profunda. Dile: Señor, quiero echar raíces. Vamos, y empieza a decirle con tus propias palabras.
Y repita conmigo: Señor Jesús, quiero permanecer en la prueba y no moverme por presión, sino por convicción. Dile: Señor, dame hambre por tu palabra. Que tu palabra no sea un evento, sino sea un aliento. Dame el carácter, no solo dones. Dame el corazón enseñable, que acepte la corrección. No quiero huir cuando me confronten. Y empieza a decirle con tus propias palabras: quiero la firmeza en tiempos difíciles. Quiero echar raíces. No permitas que el enemigo venga y te engañe. No permitas que el enemigo venga y te robe la vida que Cristo tiene contigo. Porque Dios tiene más de lo que el enemigo puede ofrecerte. Tal vez has pasado por cosas difíciles, por cosas complicadas, pero es ahí donde nuestra fe se ve probada. Es ahí donde nuestra fe se ve probada. Si usted me dice en este día: pastor, yo quiero echar raíces, quiero hacer ese compromiso con Dios de echar raíces, a la cuenta de 3 póngase de pie. 1, 2 y 3. Con sus manos en alto, adoremos por un momento. A los pies de Cristo. Y vamos a ir en este día. Aquí permaneceré. Dile: postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Con sus manos en alto, dígale: no hay lugar más alto, más alto, más grande, que estar a tus pies. Así es. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. Así es, Jesús. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Dígale: postrado a tus pies. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Con sus manos en alto, permítame guiarle en esta oración y repita conmigo: Padre Celestial, hoy renuncio a toda dependencia a las personas. Yo cancelo todo cristianismo emocional, superficial. Dile: Señor, hoy yo cancelo toda religiosidad y en el nombre de Jesús decido
echar raíces en ti. Padre, yo oro en este día esta palabra. Y yo te pido, Señor, que nosotros seamos una iglesia que eche raíces. Que todo lo que el enemigo quiera venir para robar la palabra no permanece. Y que nosotros, Señor, tenemos la firmeza, la convicción en ti, Señor. Cancelamos toda dependencia emocional, dependencia a las personas. Y declaro en el nombre de Jesús que estamos cimentados y arraigados en ti. Con sus manos en alto por un momento más, dígale: y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré.